Eso es una medida salubrista que funciona, así que no se puede bajar la guardia. Agraciadamente no estamos en la misma situación que al principio del año, pues ahora tenemos vacunas para todos. Ya no es un obstáculo el que faltan vacunas o que estamos comenzando este proceso. Aquí hay vacunas para todos. Asimismo, estamos convencidos de que la vacunación es la solución y nos estamos concentrando en eso. Hoy anuncio una nueva orden ejecutiva para el manejo de la pandemia que va a entrar en efecto el 16 de agosto y expande las demás medidas que hemos tomado recientemente. En primer lugar, desde el 16 de agosto en adelante se requiere la vacunación o prueba negativa de COVID-19 semanalmente para todos los empleados de facilidades de salud. Esto incluye, sin limitarse, a hospitales, laboratorios clínicos, oficinas médicas, centros de salud y de terapia, bancos de sangre, farmacias, entre otras. Este requerimiento se extiende a todos los que laboran en centros de cuidado de adultos mayores, sean de cuidado diurno o de cuidado prolongado. Y se incluyen las mismas excepciones que se permiten por ley, como la objeción religiosa y la necesidad médica. En segundo lugar, desde el 16 de agosto en adelante, se requiere la vacunación o prueba negativa de COVID-19 a todos los huéspedes de hoteles, paradores y hospederías, incluyendo los alquileres de corto plazo, comercializados independientemente o a través de plataformas como Airbnb, VRBO, Join a Join, entre otras. Los visitantes que llegan de fuera de Puerto Rico ya tienen que cumplir con este requerimiento. Y eso es lo que estamos velando en los aeropuertos. Si su estadía es de más de una semana y llegaron con prueba y no vacunación, se les va a requerir otra prueba. Este requerimiento es extensivo también a los empleados de los hoteles, paradores y hospederías y tendrán que tener su ciclo de vacunación completado antes del 30 de septiembre. Esa fue la misma fecha que dimos en la orden de la semana pasada. Se recomienda a los concesionarios de estos establecimientos que operan dentro de las facilidades o en sus inmediaciones a que apliquen las mismas reglas a sus empleados. Finalmente, a partir del 16 de agosto vamos a estarles requiriendo la vacunación o prueba negativa de COVID-19 semanalmente a los contratistas del gobierno de Puerto Rico que trabajen de forma presencial o frecuenten las oficinas de las agencias públicas. Deben haber completado su ciclo de vacunación antes del 30 de septiembre, al igual que los empleados de las diferentes entidades que acabo de mencionar. Las excepciones, como siempre, son las siguientes. Personas con condiciones médicas que puedan causar que se perjudique su salud si se vacunan con un certificado de un profesional de la salud, personas que tengan objeciones religiosas con una declaración jurada de un líder eclesiástico, personas que no se vacunen tienen que presentar prueba negativa de COVID todos los lunes o prueba positiva con certificado médico de recuperación. Los que no cumplan con estas disposiciones no podrán trabajar de forma presencial y tendrán que acogerse a las licencias aplicables. Esto es el mismo sistema que anunciamos la semana pasada para los empleados públicos, ahora le está aplicando
a empleados, por ejemplo, de facilidades de salud, incluyendo centros de cuidado, empleados de hoteles, paradores, hospederías y contratistas de gobierno que rinden servicios de forma presencial en las agencias del gobierno. Cada agencia o empresa será responsable de asegurar el cumplimiento de esta orden y los que no cumplan estarán expuestos a multas de hasta 6 meses de cárcel, confinamiento de hasta 6 meses en cárcel o multa que no excederá de $5,000 o ambas penas a discreción del tribunal. Esas son las mismas penas que se han establecido anteriormente. El Departamento de Salud, el Departamento del Trabajo, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno y la Compañía de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio deberán establecer las guías y reglamentaciones aplicables en cuanto a esta orden. Se reitera la recomendación a otras ramas de gobierno, corporaciones públicas y municipios, así como a todos los establecimientos privados y comerciales, adoptar esta orden ejecutiva de forma voluntaria. Voy a estar particularmente pendiente a las medidas que estén tomando los restaurantes en Puerto Rico. Yo espero que apliquen las mismas medidas, porque a fin de cuentas el virus sigue impactando y todos tenemos que poner de nuestra parte. Si siguen los contagios aumentando y no veo que estén siguiendo el ejemplo que está dando la rama ejecutiva con estas medidas, me reservo el derecho de restringir horarios nuevamente y de igual manera limitar el aforo o el uso de sus facilidades. Así que están avisados. Asimismo, me reafirmo en que estamos en una emergencia de salud pública, por lo que cada persona tiene que tomar responsabilidad sobre su protección y sobre toda su comunidad. Todos tenemos que remar juntos en la misma dirección para lograr vencer este virus. Estas estrategias de vacunación, así como las acciones del Departamento de Salud haciendo pruebas por todo Puerto Rico, llevando las vacunas a zonas remotas y exigiendo las mascarillas en espacios cerrados o en lugares donde existen aglomeraciones, son esenciales para combatir el COVID. Continuamos monitoreando el avance de los contagios y no descartamos, como acabo de decir, tomar medidas adicionales, tales como limitar horarios de actividades públicas y comerciales o reducir la capacidad permitida en establecimientos. Mencioné particularmente los restaurantes y voy a añadir las barras porque ahí sabemos que como no se están consumiendo bebidas y alimentos, no se utiliza la mascarilla. Así que lo que hace sentido es que sí, que exijan prueba de vacunación o prueba de evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID, para protegernos todos. Y de igual manera que le exijan a su personal que esté debidamente vacunado o que presente una prueba negativa todos los lunes antes de laborar, como estamos haciendo en la rama ejecutiva del gobierno. Todos tenemos que cooperar. Ahora le doy la palabra al secretario de Salud porque tiene que anunciar otra medida adicional que vamos a estar tomando, así como abundar sobre las medidas que está tomando el departamento en general. Gracias. Gracias, señor gobernador. Buenas tardes. Como ustedes saben, la estrategia de la vacunación, desde un principio hemos enfocado todo nuestro esfuerzo en la estrategia de vacunación-educación. En este momento tenemos un montón de lugares a través de toda la isla. Estamos poniendo lugares permanentes para hacer pruebas gratis para la ciudadanía. De hecho, en el día de ayer estuvimos en Aguadilla y se realizaron más de 1,200 pruebas. Estamos hoy en diferentes lugares. Comenzamos este fin de semana con los pediatras en Puerto Rico, Asociación y Academia de Pediatría, Colegio de Médicos, 40 lugares de vacunación en donde van a haber pediatras, ¿verdad?, para que puedan vacunar a nuestros niños y orientar a la ciudadanía. Como ustedes saben, dentro de las estadísticas que hemos dicho,
El 20% de los pacientes que están hospitalizados en este momento tienen las 2 series de vacuna. Es decir, tenemos evidencia y data de que la sintomatología de los pacientes reduce con la vacuna. La variante Delta reduce de un 95% de efectividad de la vacuna a un 75%. No obstante, reduce la sintomatología y reduce la mortalidad. Dentro de los casos que hemos tenido de mortalidad, 0.0001% eran personas que tenían las 2 dosis de vacuna, pero cabe señalar que hay personas mayores de 70 años, personas con enfermedades comórbidas, y ya hemos dicho que la inmunidad en estas personas es diferente. Siguiendo la línea del señor gobernador, ¿verdad?, en donde estamos reforzando y buscando todos los mecanismos para la vacunación, el Departamento de Salud está enmendando el reglamento número 138A, que especifica claramente cuáles son los requisitos para expedir un certificado de salud. Como ustedes saben, para tener un certificado de salud hay que tener una evaluación por un médico, se tiene que tener una prueba de VDRL, ¿verdad?, que es para sífilis, y se tiene que tener una prueba de tuberculina. Se le está añadiendo la tarjeta de vacunación del COVID. O sea que de ahora en adelante, todo paciente que desee, todo ciudadano que desee tener una tarjeta, un certificado de salud, tiene que tener la vacuna del COVID para que el médico le pueda expedir esa certificación. Esto basado en una autorización que nos dio el señor gobernador por la emergencia que estamos pasando en este momento, y con el ánimo de poder vacunar a la mayor cantidad posible de puertorriqueños. Con las excepciones. Con las excepciones, ciertamente, ¿verdad? Siempre vamos a respetar las excepciones, ¿verdad?, religiosas, y siempre también, obviamente, pues las condiciones médicas, pero tienen que tener una certificación de un médico y tienen que tener la declaración jurada en donde diga pues que rehúsa a la vacunación por la situación religiosa. Es importante que se entienda que nosotros cortamos la brecha del virus vacunándonos. Es importante que se entienda que en la medida en que no nos vacunemos, las variantes van a seguir proliferando. En este momento la variante Delta es parte de nuestra comunidad, es parte de nosotros, está entre nosotros. Y el uso de la mascarilla es 100% obligatorio. Vamos a estar reforzando todos los fines de semana, vamos a estar en diferentes lugares, la policía y el Departamento de Salud, viendo que todas las personas tengan su mascarilla. Persona que se rehúse a utilizar la mascarilla se expone a una multa de $100, y negocio que propicie que existan personas sin mascarilla se expone a una multa de $500. Vamos a comenzar a trabajar viendo los negocios, y como dice el señor gobernador, en la medida en que nosotros veamos que todo esto aumenta, en la medida en que el señor gobernador tomará otras decisiones. ¿Qué es lo importante ahora? Tenemos un 3% de casos de COVID en hospitalización, en comparación con noviembre, que teníamos un 9%. Estamos viendo diferentes parámetros. Ciertamente el porcentaje de infección es importante, pero tenemos que ver los pacientes que están hospitalizados, tenemos que velar los intensivos y tenemos que velar cuán severo es la condición dentro de los pacientes que ya están vacunando. Y eso es lo que hemos estado observando. Basado en esos números que se toman las decisiones que se están tomando. Esto no es único de Puerto Rico, esto está pasando en el mundo entero. La variante Delta disminuye la vacunación, vuelvo y repito, a un 75%, pero sigue siendo sumamente eficaz, en más de un 88% sigue siendo eficaz para combatir sintomatología y mortalidad. Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido un número grande de mortalidad, más que el 0.001%, que son pacientes que lamentablemente tenían enfermedades comórbidas, y como hemos dicho desde un principio, el porciento de anticuerpos que crea una persona que tenga o diabetes crónica, o fallo renal, o utilice inmunosupresores, o sea mayor de edad, no va a ser el mismo. Por lo tanto, tenemos que cuidar a nuestra ciudadanía, respetarla, utilizar las mascarillas y seguir las reglas. Así que con eso termino. ¿Preguntas? Comenzamos con Telemundo. Buenas tardes, gobernador. Tengo varias preguntas. La primera, ya vamos por un 11% de casos de positividad. ¿Cuánto hay que esperar para entonces comenzar esas restricciones? Porque usted sigue apostando a la vacunación, pero el proceso de vacunación, como quiera, pues toma tiempo el que ahora todos estos empleados y contratistas y los que añadió comiencen a vacunarse. Sí. No estamos apostando. Estamos seguros de que la solución es la vacunación. Lo que estamos es intensificando el llamado a la vacunación, tomando medidas adicionales para exigir vacunación, respetando
las excepciones que por ley se tienen que dar, sea por convicciones religiosas o sea por condiciones médicas. Pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo entonces estaría evaluando para comenzar nuevas restricciones? Si los números siguen en aumento, No, o sea, no, ¿cuánto por ciento hay que...? Realmente el factor predominante son los hospitales. Y los hospitales están bajo control. Ahora mismo, si mal no recuerdo, el porcentaje de cuartos de hospital que están siendo utilizados por pacientes de COVID no llega a... No, ahora mismo tenemos 3% en el total. O sea, no llega ni a 5%, es como 3% de los cuartos de hospital están utilizados por pacientes de COVID. Hay capacidad para ahora mismo. Lo que sí es que vemos una tendencia alcista en el uso de los hospitales y por eso estamos tomando medidas. Lo importante, Belén, me gustaría, perdón que me interrumpa, señor gobernador, lo importante no es que estemos apostando a la vacuna, es que estamos seguros que la vacuna es efectiva. O sea, dentro de la cantidad de brotes que han ocurrido hasta el momento, que fueron 191, obviamente hay otros brotes adicionales, de los 191 brotes que existían, el 78% de esos pacientes no estaban vacunados. Por lo tanto, si nosotros cortamos la brecha con la vacunación, vamos a ver que los números van a disminuir. Y vuelvo y repito, y esto siempre lo he dicho, o sea, el COVID es un virus que va a estar entre nosotros, es un virus que va a seguir dándonos, ¿verdad?, aunque tengamos la vacuna, pero la intensidad y la severidad del COVID va a disminuir en la medida en que todos estemos vacunados. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que entender. Sí, y entonces es otro momento en la pandemia. O sea, esto no es momento de toque de queda ni nada que se asemeje a eso. Este es momento de que sí, como dije, quisiera ver que restaurantes y barras exijan prueba de vacunación o prueba negativa de COVID, porque en esos establecimientos no se utiliza la mascarilla. Entonces esto ya es sentido común. Ahí deberían estar actuando de forma similar a como estamos actuando en el gobierno y hoy a base de esta orden en el sector del turismo y en el sector de la salud. Porque si se fijan, eso es lo que hemos hecho. Hemos expandido el alcance de la exigencia de vacunación al sector de la salud, al sector del turismo y en el caso de gobierno también estamos cubriendo a los contratistas que rinden servicios presencialmente en las agencias. Esto está bien pensado. Pueden decir que es otro paso, porque así debe ser. No es cuestión de un día para otro hacer algo abrupto, pero voy a estar bien pendiente y en todo momento me reservo el derecho de tomar medidas adicionales. Foro Noticioso. Gobernador, esta nueva orden en nada impacta el protocolo y lo que se había establecido en cuanto al inicio de clases. No en nada. En nada. El secretario puede abundar, pero ahí tenemos un excelente protocolo. Como hemos dicho, los directores escolares pueden ser hasta más rigurosos de lo que exige el protocolo, si así lo entienden necesario. Vamos a estar bien pendientes. Las escuelas en Puerto Rico no han sido foco de transmisión. No hemos tenido brotes en las escuelas. Este verano tuvimos más de 300 escuelas abiertas. No hubo ni un solo brote. Así que todo indica que se puede proceder al reinicio escolar de forma segura. Como han dicho expertos en esta materia, lo primero que se abre y lo último que se cierra es la escuela. Es indispensable que nuestros niños y jóvenes tengan educación presencial. Basta ya del rezago que hemos sufrido. Pero vamos a estar bien pendientes y el secretario y todo su equipo va a estar bien pendiente para asegurarnos de que nuestras escuelas son seguras. Ya el personal está vacunado. La inmensa mayoría del personal que labora en escuelas está vacunado. Ahora estamos obviamente enfocados en que se vacunen los niños y jóvenes de 12 años o más, porque es requisito para ir a estudiar presencialmente estar vacunado, con las objeciones que ya hemos mencionado. Creencias religiosas, condiciones médicas. Secretario, tengo una duda con relación al certificado de salud. Sí.
esto no es, como si una persona va a un certificado de salud, no es para no vacunarse, es para otra cosa. No, bueno, acuérdate que Por eso que hay una confusión. el certificado de salud ahora mismo te lo piden para trabajar en un lugar donde haya manufactura de alimentos, en un lugar donde se sirvan alimentos, en un hospital, en un cuidado de ancianos. Los barberos, estilistas, personas que recortan necesitan tener un certificado de salud, porque esta ley sale, ¿verdad?, de cuando se tenía que certificar lo que era la tuberculosis y las enfermedades venéreas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es añadiendo la vacuna del COVID para que ese médico, que hay una gran cantidad de médicos que están certificados por el Departamento de Salud, que puedan emitir un certificado a su vez, que dentro de esos requisitos esté el examen médico que siempre se ha pedido desde que surgió este reglamento, también la prueba de tuberculina, el VDRL, que es la prueba de enfermedades venéreas, y la tarjeta de vacunación. Por lo tanto, aquella persona que tenga como requisito en su trabajo el certificado de salud, tiene que tener la tarjeta de vacunación, exceptuando si tiene una creencia religiosa, que lleve al médico su affidavit o lo que tenga que llevar, el documento que tiene que llevar, o que tenga una certificación médica que diga lo contrario, que no puede vacunarse porque tiene algún tipo de reacción alérgica o alguna condición. También otra de las cosas que dice el reglamento, que no lo dije, si el médico determina que esa persona en ese momento tiene un problema inmunológico o tiene una situación específica médica en donde él no le recomiende la vacunación, le puede dar una certificación temporera y posterior, cuando esa condición de ese paciente, ¿verdad?, termine, pues entonces tiene que llevar la tarjeta de vacunación. Si la persona no estaba vacunada, tiene que presentar la prueba, y si no presenta la prueba, entonces sí, se le sigue descontando de las vacaciones. Bueno, acuérdate que yo estoy hablando del certificado de salud que emite el médico. Ajá. Lo están escuchando. Ok, pero no entiendo la pregunta. La pregunta es que si continúa, por ejemplo, lo que el gobernador había anunciado, si una persona por X razón tiene un certificado que no se puede vacunar, tiene que llevar semanalmente una prueba. Es correcto, pero para el certificado de salud es otra cosa diferente. Sí, eso continúa. Eso continúa, pero en casos específicos en donde el médico determine, acuérdate que el certificado de salud lo piden una cantidad de médicos que lo hacen y tú vas a su oficina y ellos te lo dan. Eso es lo que el médico determine, pero en su defecto, la gran inmensa mayoría de las personas tienen que llevar la tarjeta de vacunación porque es el requisito para emitir esa certificación. Noticentro. Saludos, gobernador. Le pregunto, ¿vislumbran utilizar programas de incentivos económicos para continuar promoviendo la vacunación y cómo funcionaría? Sí, en realidad tenemos fondos federales disponibles para eso. Como he indicado, el próximo paso es llevar a cabo algún tipo de rifa o premiación para los que sean vacunados. Luego de que se haga, que hagamos eso, entonces no descartamos el que para actividades en particular medie un pago. Es decir, que en una actividad en particular se diga, el presidente Biden sugirió, paguen $100 a alguien que no se ha vacunado para que se vacune. Eso en su momento sería otra estrategia más. Lo que pasa es que cuando se hizo la rifa que se llevó a cabo en un momento dado, que dio resultados, recibimos la queja, hasta cierto punto con razón, de que, ¿y qué pasó con todos los que se vacunaron? ¿No debería haber algún sistema para premiarlos por haberlo hecho? Y ese será el próximo paso. Tenemos los fondos disponibles, así que eso está bajo consideración. ¿Qué? De los fondos. Lo que pasa es que esto yo lo acabo de anunciar ayer o antes de ayer. Hay una cantidad, si mal no recuerdo, son 10 millones de dólares. 10 millones de dólares para incentivar vacunación. Eso no se ha utilizado. Esos son fondos que tenemos ahora mismo disponibles. Y son del plan de rescate americano. Gobernador, una Los pregunta. fondos que ya se invirtieron en esto eran fondos que provenían de otros programas federales. Una pregunta adicional y con esa culmino. La tasa de positividad, como estaban comentando los compañeros, está sobre el 11% y además de eso, las hospitalizaciones se han quintuplicado. ¿Usted cree que esto que se ha visto reflejado en estos porcientos y demás le hace pensar a usted que quizás fue un error flexibilizar las medidas con la última orden ejecutiva? No, la contestación es que no. Esto realmente lo que está sucediendo es resultado de la variante Delta. Es algo que está sucediendo ahora, ha sucedido en otros países por todo el mundo. Como yo dije,
olvídense de toque de queda, esto es otra etapa en el manejo de la pandemia. No quisiera restringir horarios, no quisiera reducir aforo, eso sí estoy diciendo, particularmente restaurantes y barras, pero lo que sí estoy diciendo es que ahí lo que quisiera ver es que se requiera prueba de vacunación o prueba negativa a la entrada de esos establecimientos, porque ahí no se utilizan mascarillas. Yo estoy hasta casi prácticamente diciendo cuál sería el próximo paso si contagios siguen aumentando y si hospitalizaciones siguen aumentando. Pero como dije y lo reitero, los hospitales están claramente bajo control. No estamos en la situación que estábamos antes. El nivel de fallecimientos es mucho más bajo de lo que estuvo antes. En un momento dado era 1 por 240 casos positivos. 1 por 50 casos positivos. Ahora está a base de un fallecimiento por 240 casos positivos. O sea, es bien diferente la situación, pero no la podemos minimizar. Tenemos que nuevamente no bajar la guardia, protegernos, pero la mejor manera de protegernos, para hablarlo en arroz y habichuela, es vacunándonos. Metro. Sí, tengo un par de preguntas para el secretario y otras para el gobernador. Gobernador, en primer lugar, menciona que la orden ejecutiva la aplica a contratistas. Un contratista que no desee vacunarse, ¿perdería el contrato o qué ocurriría? Bueno, no puede rendir servicios en la agencia de forma presencial, tan sencillo como eso. Para poder rendir servicios en la agencia de forma presencial, tiene que estar vacunado o con prueba negativa semanalmente, y si no puede rendir sus servicios, pues entonces el contrato obviamente es contrato que está es candidato para cancelarse. Esta advertencia que usted ha lanzado prácticamente a restaurantes y barras responde al hecho de que usted entiende que al momento no están cumpliendo con estos protocolos de exigir vacunación o prueba negativa. Algunos los han aplicado, pero no por la información que me llega, no creo que la mayoría de los restaurantes y barras están aplicando este mismo protocolo. Ahora, sé que algunos lo han hecho y lo elogio, me parece muy bien. Secretario, ¿verdad? En el día de hoy el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, ¿verdad?, ha manifestado que la proyección ahora es que la inmunidad de rebaño, ¿verdad?, se alcance ya entrado el 2022. La coalición científica también la proyecta para tarde en enero. Esa es la misma proyección que tiene al momento el Departamento de Salud, que ha insistido por mucho tiempo en que ya para finales de verano habríamos tenido esa inmunidad colectiva. Es que mira, hay que mirar los aspectos médicos de diferentes maneras. Desde el punto de vista matemático, que es una ciencia exacta, que es lineal, pues ciertamente tú vas a ver los que faltan de vacunarse, tú vas a ver la cantidad de vacunas, tú vas a ver el tiempo y vas a llegar a una predicción. En medicina, ¿verdad? Y no, sin quitarle el respeto muchísimo, y de hecho la coalición es parte de los esfuerzos y las recomendaciones. En medicina hay muchas variables, ¿verdad? La inmunidad de rebaño siempre se ha hablado como una meta puntual de tener un 70% de la cantidad de las personas vacunadas, y basado en esa meta que el presidente tuvo, nosotros seguimos esa meta. No obstante, el virus el COVID es algo que es cambiante. En un momento dado, si ustedes escuchaban a Fauci decía que con más de un 55, un 60% de la población con al menos una dosis iba a disminuir dramáticamente la cantidad de contagios. Pero en aquel momento cuando Fauci estaba hablando no teníamos la variante Delta. La variante Delta reduce la efectividad de la vacuna en un 75%. Eso es una variable. Lo segundo, todas estas órdenes administrativas que el señor gobernador está haciendo en el día de hoy aceleran la vacunación. Tercero, te tengo que decir que toda la educación que se le ha dado al pueblo de Puerto Rico, la gente sabiendo que existen riesgos, pues la vacunación está aumentando de nuevo, y estamos viendo todos los días pacientes vacunándose. ¿Cuándo va a llegar la inmunidad de rebaño? Pues mira, nuestra meta es 70%, nuestra meta ahora es un 80%. ¿Sabe cuál es mi meta? El 100% de los puertorriqueños. Porque en la medida en que nosotros veamos que más personas vacunamos, en la medida en que vamos a seguir viendo casos, yo no estoy diciendo que no vamos a tener casos, o sea, no crean que el lunes tenemos 70 y el martes se acabó el COVID, no va a ser así, porque hay muchas variables. Por consiguiente,
Las predicciones que ellos hacen, pues son predicciones, ¿verdad?, que son sumamente válidas. La predicción que el departamento tiene es observar todos los días los casos y mirar la pandemia desde el punto de vista histórico, porque como dijo el gobernador, en noviembre 24, que fue el día del pico más alto en Puerto Rico, no teníamos vacunas, pero teníamos un sistema de rastreo ágil que podíamos cuantificar a esos pacientes, podíamos contenerlos y podíamos evitar la propagación. Pero es que como una meta, pero espérate. Como una meta, es que yo, o sea, médicamente yo no te puedo dar una fecha y decir se acabó el COVID. Por eso tenemos, vamos ahora, bueno, repito, ahora a finales de verano vamos a tener el 70%. ¿Y qué significa eso? Que tenemos el 70%, pero eso significará en un momento que no vamos a tener casos positivos. Eso es lo que quiero que entiendan. La proyección de la colección científica es precisamente que ese 70%, que posiblemente sea muy bajito en el contexto de las variantes, no se va a alcanzar hasta el año que viene. No. Eso es lo que ella Eso es imposible matemáticamente, porque ahora mismo estás en 61% mínimo. Es más, las personas hábiles para ser vacunadas ya estamos cerca del 70%. Correcto. Oye, no menospreciemos lo que ha logrado el pueblo de Puerto Rico. El presidente Biden puso una meta y nosotros lo logramos un mes antes que la nación americana. Vamos a hablar claro. Nosotros estamos séptimo dentro de la nación americana. O sea, Puerto Rico ha dado cátedra. O sea, que basta ya de echar abajo el esfuerzo colectivo en Puerto Rico. Pero esa meta la estamos, cada vez nos acercamos más al 70% de total de la población. En un momento dado se decía que era 70% de las personas hábiles para ser vacunadas. El presidente Biden, la meta que tenía era 70% de la población adulta. Nosotros llegamos a eso antes de final del mes de junio. O sea que a lo que voy es, con el mayor respeto a todos los epidemiólogos y todos los que quieren, como dice el propio secretario, él quiere 100%. Lo importante es que sigamos vacunando. Lo importante es que con estas medidas que estoy anunciando hoy, así como otras que pudiera tomar en el futuro, siga aumentando la cantidad de personas que se vacunan. Esa es la meta. Mientras más se vacunen, mejor para protegernos. Pero ya, pues más bien esto hay que verlo de semana en semana, a ver cuántos estamos logrando vacunar. Algo que tengo que decir que también es importante que se diga, es que por conversaciones entre el secretario y yo, se decidió que vamos a estar enfocándonos en áreas remotas, yendo hasta los hogares. ¿Y qué pasa? Que hay veces entonces, por estar yendo a una área remota, puedes estar vacunando a 20 o 30 en vez de 200. Pero queremos ir a las áreas donde las personas no tienen facilidad de acceso. O sea, que no estamos escatimando. Y yo lo que le estoy pidiendo al sector comercial en general, todas las ramas de gobierno, vamos así a pedir vacunación, respetando a los que tengan creencias religiosas y respetando a los que tienen condiciones médicas. Pero todos vamos a estar en el mismo barco, remando en el mismo barco, porque así es que vamos a vencer esta pandemia. Primera hora. Ok. Siguiendo la línea de preguntas del compañero, es que hay una realidad y es que casi el 12% de nuestra población son menores de 12 años. Así que ya tenemos ahí un 88% que es el que de verdad se puede vacunar. Y las mismas estadísticas que hace, ¿verdad? Las mismas estadísticas del Departamento de Salud indican que donde hay un rezago en términos de vacunación es en la población joven. Y me parece fabuloso, ¿verdad? Me parece genial todas las estrategias que ha impulsado el gobierno. Me parece que sí, que van por el camino correcto. Pero ¿qué se va a hacer con esta otra grupo entre esas edades que es donde está el rezago? Aparte de seguir diseminando el mensaje de que la vacuna es segura, de que la vacuna funciona, aparte de eso, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole, si tú quieres ir a la escuela a recibir educación presencial, que yo sé que los jóvenes, los niños y jóvenes de 12 años o más quieren ir a la escuela, lo tengo más que validado, tienes que vacunarte. Estamos diciendo que si tú quieres regresar a la universidad, porque esto lo aplica a las universidades en Puerto Rico, estudiar, tienes que vacunarte. Estamos diciendo que si tú quieres laborar, cada vez lo expandimos más. Ahora, si tú quieres laborar en el sector turístico en Puerto Rico, tienes que vacunarte.
Si quieres laborar en el sector de la salud, tienes que vacunarte y vamos a seguir hasta que logremos, sí, esa inmunidad de rebaño, que me siguen cambiando los porcentajes toda la semana, con buenas intenciones, pero imagínense, aquí si siguen cambiando el porcentaje que tienes que llegar, pues entonces cada vez estaremos más lejos de la meta, pero eso no es lo importante. Lo importante es realmente que veamos que los contagios bajan, que veamos que el uso de los hospitales baja, que veamos que los fallecimientos bajan, porque lo que estamos es protegiendo la salud colectiva del pueblo de Puerto Rico. Sí, le iba a preguntar, ¿hay alguna opinión por parte del secretario del Trabajo que le dé garras a estos jefes de comercio para que tomen acciones de exigirle a sus empleados la vacunación? Bueno, como esto ha funcionado hasta ahora, es que en algunos sectores se está exigiendo, en otros se está recomendando. Y hoy expandimos los sectores en los que se exige. Hoy pues ya no solo estamos hablando de agencias del gobierno, estamos hablando de todo el sector de la salud, estamos hablando de todo el sector turístico y estamos hablando de los contratistas del gobierno que rinden servicios presenciales. Así que eso es lo que estamos haciendo. Y la semana que viene veremos dónde están las estadísticas, veremos lo que ha pasado y si tengo que tomar medidas adicionales las voy a tomar. Las noticias. Buenas tardes. Comparando un poco, ¿verdad?, la situación aquí en el país con lo que se ha hecho... Perdóname, te voy a interrumpir. Entonces, y el secretario acaba de anunciar que para uno obtener un certificado de salud, que se lo requieren a uno para poder trabajar en un sinnúmero de lugares de empleo, va a tener que demostrar que se vacunó, a menos que tenga una objeción religiosa o objeción médica fundamentada. O sea que, si se fijan, estamos cada vez acaparando más, pero lo más importante es que lo hagan voluntariamente. Lo ideal sería que todo el mundo lo haga voluntariamente, pero como vemos los contagios donde están y vemos la tendencia en los hospitales, pues estamos abarcando más terreno. Desde el punto de vista, pues vamos a decir que compulsorio. Las noticias. Buenas tardes nuevamente. Perdona. No te preocupes. Comparando, ¿verdad?, un poco la situación fuera, ¿verdad?, de Puerto Rico, quisiera traer el caso del estado de Vermont, donde ya tienen cerca de un 84% de su población vacunada, siendo el territorio que más vacunación tiene. Ellos apostaron no necesariamente a rifas, como se ha hecho aquí, sino a la educación y al aumento en centros de vacunación. Dos preguntas. ¿Tienen algún dato específico de si han dado resultado las campañas educativas que han realizado en la isla o si pretenden reforzar eso? Y pregunta número 2, si van a aumentar los lugares donde las personas pueden ir a vacunar, porque no sé si sean suficientes los que existen ahora. Yo comienzo y el secretario sigue. Realmente las campañas educativas las hemos llevado a cabo y las seguiremos llevando a cabo. Es difícil medir el impacto que eso tiene, pero es importante que el mensaje llegue a la población en general por todos los medios. Medios de comunicación tradicionales como también cibernéticos. Y lo vamos a seguir haciendo. En cuanto a las rifas, sí nos dimos cuenta que funcionó. Inmediatamente, nada más que se hizo eso y aumentó bien significativamente el número de personas que fueron a vacunarse. En cuanto a centros de vacunación, aquí tenemos más de 400 centros de vacunación. Es una cantidad bien enorme, pero el secretario puede abundar. ¿Son suficientes esos 400 centros de vacunación? ¿Están en los lugares donde deben estar? Sobre todo, pues, por ejemplo, en el área oeste, que es donde se está viendo el repunte de contagios. Tenemos más de 400, de hecho, tenemos 500 centros de vacunación. Son 112 farmacias Walgreens. Son 96 farmacias de la comunidad. Esos son los vacunadores tradicionales. Los no tradicionales tenemos Grupo Voces con los VacuTours, que visitan municipio por municipio, residenciales públicos, supermercados. En Plaza de las Américas hay un site permanente hasta las 9 de la noche. Hemos estado en el Cantón Mall, hemos estado en Ponce, hemos estado en todos
los lugares, los moles de Puerto Rico. Hemos estado en la placita de Santurce, hemos estado en la placita de San Juan, estamos ahora, Salud Toca Tu Puerta, ¿verdad? Donde estamos yendo casa por casa, todos los fines de semana tenemos actividad. En el día de hoy hubo 6 actividades de Salud Toca Tu Puerta, estamos visitando municipio por municipio con los alcaldes cerciorándonos de que vayamos a los barrios que sean complicados el llegar. Salud tiene una unidad móvil en donde todos los días está trabajando. Ahora vamos a comenzar este fin de semana con 40 centros con pediatras para vacunar a los niños. O sea, la cantidad de centros de vacunación que hay en Puerto Rico es envidiable. En ningún lado existe tantos centros de vacunación como los que existen en Puerto Rico. En la educación, que era algo que estaba diciendo, nosotros continuamos con nuestras campañas educativas. Tenemos un montón de personas que hablan todos los días de la vacunación. Estamos todos los días en los medios. Hay una coalición científica hablando, el Colegio de Médicos, Avancina, que también vacunan y educan. O sea, todo está puesto ahí. Lo que falta es que la población se vacune. Y estamos hablando de que se están haciendo un montón de medidas para traer a la población a vacunarse, que el gobernador acaba de anunciar. Anunciamos también con esta medida que toda persona que trabaje de estilista, que trabaje en un centro de fast food, que trabaje en producción de comida, le piden un certificado de salud, pues sabes que tiene que tener la vacunación. Y encima de eso también hay unos incentivos que se van a utilizar para fomentar la vacunación. Una última pregunta. En la pasada conferencia se anunció sobre el certificado virtual. Ahora que se va a estar requiriendo en más lugares, ¿en qué estado está esto? ¿Está bastante adelantado? ¿Lo van a anunciar pronto? ¿El qué? El certificado virtual, ya que lo van a estar requiriendo pues, en más lugares. Se está trabajando todavía. Próximamente vamos a estar anunciando, ¿verdad? Porque va a ser para poder validar entonces la tarjeta de vacunación de otra forma. Pero eso el Volker va a estar anunciándolo próximamente cuando ya esté listo. Aquí el Nuevo Día. Sí, saludo. No me queda claro qué barómetro o qué indicador ustedes van a estar mirando específicamente para determinar cuándo sería necesario reducir el aforo e imponer las medidas de las... Dije que el factor, la estadística más importante es la utilización de los hospitales. Es la utilización de los hospitales, porque los contagios no necesariamente es lo más importante. Si los contagios no se reflejan en que es bien lamentable decirlo, en hospitalizaciones o fallecimientos, siguen siendo preocupantes desde un punto de vista salubrista, pero a la hora de tú tomar medidas que pueden afectar la economía en general, pues no... es más difícil, entonces menos se justifica. Para poder justificar tomar medidas como nuevamente restringir horarios, reducir aforo, pues yo te lo digo abiertamente, es las hospitalizaciones la cifra más importante. ¿Tienen idea de cuánto sería el límite? No, mira, aquí ha llegado hasta 650 cuartos de hospital ocupados por pacientes de COVID. Ahora mismo están alrededor de 285. Si mal no recuerdo, 282, algo así, esa es la cantidad. Hay unas preocupaciones en cuanto a los viajeros que llegan los viajeros que llegan desde los territorios donde las infecciones están mucho más altas que aquí, como por ejemplo el sureste de Estados Unidos. ¿Hay algo que estén tomando en consideración en ese aspecto? No, las medidas en el aeropuerto continúan, pero la que estamos tomando ahora es bien puntual, porque estamos diciendo, si te quieres hospedar en Puerto Rico, incluyendo en propiedades de alquiler a corto plazo, incluyendo paradores, hospedajes, hoteles obviamente, si te quieres hospedar en Puerto Rico y vienes de afuera, tienes que venir vacunado o con prueba negativa. O sea, que estamos ya yendo un paso más. ¿Tienen una idea del ritmo de vacunaciones que a ustedes les gustaría tener para salir del asunto? Creo que hace una semana se estaban vacunando como 5,000 al día, si mi memoria no me falla. ¿Cuánto sería algo saludable en términos del ritmo de vacunación? Bueno, en el pasado nosotros vacunábamos 110,000 semanales, estamos hablando de 12,000 personas diarias. Cuando hubo lo de la rifa, vacunamos 23,000 personas en 2 días. Por lo tanto, nos encantaría volver a tener esa cantidad de pacientes. Pero vuelvo y te repito, están aumentando
paulatinamente las personas que están interesadas en vacunar, muchas porque siguen ¿verdad? Las órdenes que existen y otras porque se han convencido con la educación. O sea, nosotros cuando vamos casa por casa, hay personas que nos dicen, mira, yo no me quiero vacunar por X o Y razón, pues sabes que nosotros tenemos educadores en salud en donde nosotros podemos orientarlo y las personas todas terminan vacunándose. O sea que yo creo que vamos a ir poco a poco vacunando y esa es nuestra meta. Ahora mismo, vuelvo y repito, la pandemia tiene diferentes historias. En el pasado no teníamos vacuna, pues teníamos que tomar unas medidas de cerrar. En el pasado no existía el sistema de rastreo municipal, pues sabes que ahora existe, podemos contener los virus, podemos ver los brotes, podemos aislarlos, podemos trabajar con esas personas. Además de eso, tenemos la vacunación, que sabemos que el 80% de los casos, lamentablemente, que están ocurriendo ahora, no están vacunados, por lo tanto, apostamos a la vacunación. Y tercero, el uso de la mascarilla y el enforce de poder velar que las personas utilicen la mascarilla. O sea, que todas las medidas que están a nuestro alcance se están tomando precisamente para evitar que el señor gobernador tome otras medidas, pero el señor gobernador ha sido bien claro en decir, si esto no mejora de esta forma, pues entonces tomará otras medidas. El vocero. Gracias. Tengo varias preguntas, gobernador y secretario. Los hogares de cuidado prolongado, la información que tenemos es que se han dado varios casos positivos. No tenemos información de si se ha dado brote en alguno. Quisiéramos saber, pues, la información, ¿verdad?, de cuántos casos tienen en estos hogares y si de alguna manera se va a cambiar el protocolo de visitas a estos lugares y a las cárceles. Bueno, precisamente porque hemos visto algunos casos y tengo entendido que lo que sucede es que pues han llegado envejecientes a las facilidades que no necesariamente fueron vacunados cuando se vacunaron en su momento. De igual manera puede haber habido personal que no estaba vacunado. Entonces, para evitar ambas cosas, pues estamos hoy anunciando que todo el personal de los hogares de cuidado tiene que estar debidamente vacunado. O sea, lo estamos extendiendo, los estamos incluyendo en el sistema de salud con la medida que se anunció hoy. Y el secretario puede abundar en cuanto a cómo regresar. Creo que ya hasta lo anunció, que vamos a estar ahora regresando a los hogares de cuidado para asegurarnos que todos los envejecientes están vacunados. Las medidas de visitas en esos lugares y en cárceles no van a cambiar. Bueno, en este momento nosotros estamos analizándolo todo, ¿verdad? Nuestro grupo de epidemiología está analizando este brote. Hay 14, los brotes que tú bien dices, hay 14 pacientes, de los cuales, ¿verdad?, en diferentes lugares de la región oeste, entre Aguadilla, Aguada, Cabo Rojo, Mayagüez, Moca, Fajardos y Río Grande, que también en el área este estamos teniendo casos, Guaynabo, San Juan, de los cuales hay ahora mismo 6 pacientes hospitalizados, y un paciente pues lamentablemente falleció que solamente tenía una dosis de la vacuna. De todos los pacientes que tenemos en estos brotes, habían 3 residentes que estaban vacunados, los demás lamentablemente no estaban vacunados. Es que no me contestó Sí. respecto a las cárceles Por eso, y las visitas. En este momento, ¿verdad?, yo estoy en comunicación con la secretaria de Corrección, ¿verdad?, para tomar las medidas que sean necesarias. En este momento las visitas no se han restringido, sin embargo, ¿verdad?, no significa que no ocurran. Donde ocurrieron estos brotes, pues también la secretaria, ¿verdad?, de la familia, estamos en constante comunicación con ella para tomar una decisión en cuanto a eso. La otra pregunta que tengo es que... No hemos tenido brotes. Pero también en cuanto a correcciones, no hemos tenido brotes en las cárceles, Okay. o sea, recientemente. Sobre el regreso a clases, hubo discusión, ¿verdad?, de la distancia que iba a requerir salud entre las personas en los salones, etcétera. Eso se había cambiado. Quería saber si van a regresar a la distancia original y al cupo original en cada salón o si se queda como ya lo habían establecido. Las guías del CDC establecen que en espacios interiores es 3 pies de distancia entre los estudiantes, obviamente, porque ¿cuántos estudiantes van a caber si exigen más distanciamiento que ese? Es una cuestión de logística y además esa es la recomendación del CDC, pero hemos dicho que si la escuela por su estructura lo permite, los directores escolares pueden distanciar a los estudiantes más. Los 3 pies es un mínimo, sí. No necesariamente, o sea, que sí pueden ser más rigurosos los directores escolares. Medicina y salud pública. Buenas tardes, señor gobernador. Dado que hay turismo del exterior, pero también hay turismo que hace uso de los alquileres a corto plazo,
turismo interno. ¿Cómo se daría el monitoreo del cumplimiento de estos Sí. alquileres? Es más difícil fiscalizarlo, es claro, pero se va a fiscalizar. O sea, lo estamos exigiendo. Porque el hecho de que sea difícil de fiscalizar no los vamos a eximir. Aquí todos tenemos que cooperar. Lo que estamos diciendo es que en esos alquileres, y ahí hay unas entidades, como yo las mencioné, Airbnb, VRBO, pues que se les va a exigir que cuando se registra, reserva a la persona y llega, pues tiene que demostrar que está o vacunada o que tiene prueba negativa. Hay otros alquileres que son de propietarios particulares y ahí pues recabamos la cooperación ciudadana que exijan la prueba de vacunación o la prueba negativa, porque así que nos protegemos. Pero no se les quiso eximir porque a fin de cuentas esto lo aplica a todos los hospedajes y aplica el turismo interno, no es solamente el turismo externo, aplica también a turismo interno. WIPR. Sí, buenas tardes, gracias. La pregunta es para el secretario de Salud. Secretario, usted mencionó de que la variante Delta estaba de alguna forma mermando la efectividad en 1% de las vacunas, a un 75%. Sí, correcto, sí. Le pregunto si eso es también con la vacuna de Janssen, que ya de por sí tenía 1% menos de cobertura que el resto de Pfizer y Moderna. No. En caso de la efectividad de la variante, cuando hay varios tipos de efectividad, ¿verdad? Estamos hablando de la efectividad que pudiera tener la vacuna en cuanto a sintomatología. Todas, incluyendo la Moderna y Janssen, te daban más de un 90% en disminuir la sintomatología del paciente. Es decir, si te da COVID, pues no es lo mismo. Por ejemplo, yo he visto placas de pacientes con COVID vacunados versus no vacunados y los procesos inflamatorios son diferentes. En pacientes vacunados se ha visto que el proceso inflamatorio a nivel pulmonar es menor, pero dentro de ese 20% te puede dar. ¿Qué pasa? La variante Delta logró reducir esa efectividad de un 95% a un 75%. Por eso es que estamos diciendo que dentro de nuestros números se está comportando igual. Tenemos un 20% de la población en hospitales y en brotes que hemos tenido que tienen las 2 dosis de vacuna y han cumplido con sus 2 semanas adicionales. Pero lo que estamos viendo es que la severidad de la agudez de la condición disminuye. No obstante, y eso lo quiero aclarar, hay personas mayores o personas que tienen fallo renal, diabetes descontrolada, que tienen enfermedades comórbidas, siempre, ninguna vacuna, ninguna te va a dar un 100% de efectividad. Y en este caso, pues la variante Delta ha logrado disminuirla, por eso es que tomamos la decisión de todo el mundo tener la mascarilla, porque todos ahora mismo estamos en riesgo de contraer el COVID, pero los que estamos vacunados tenemos menos probabilidad de tener una condición severa y menos probabilidad de morirnos. Última pregunta. Sí, buenas tardes, gobernador. Saludos. Wilson González de Global Express Media. Sí. Gobernador, ¿no se contempla quizás en el futuro hacer, y quizás parece un poquito disparatado, pero como un task force en el sentido de que del momento que se levantan, ¿verdad?, un poco las restricciones, vemos que los alcaldes, promotores, la orden del día son los conciertos al aire libre, las fiestas patronales, etcétera, se han multiplicado, cada fin de semana es algo más. No sería oportuno crear un task force para que la policía o alguna entidad especial que se cree vaya directamente a estas actividades y, ¿verdad?, fiscalice en términos de que las personas, ¿verdad? Tú usas el término task force, en realidad eso hasta cierto punto existe ya, o sea, aquí tenemos un mega task force, porque aquí tenemos de todo. O sea, la policía está totalmente desplegada, el Departamento de Salud tiene su área de investigaciones, su área de vigilancia. Por otro lado, aquí estamos totalmente enfocados en combatir este virus, pero el énfasis, lo repito, es la vacunación. Eso sí, mantenemos la directriz de que usen la mascarilla, mantengan el distanciamiento, eviten aglomeraciones y que desinfección, lavado de manos, todo eso son buenas
medidas salubristas que debemos continuar. Pero el enfoque es vacunación. Está aprobado, es lo que se ha visto en otros países, es lo que funciona. No descartamos nada, estamos vigilantes, estamos monitoreando la situación, no descartamos nada, pero hasta el momento lo que se ha permitido, se ha permitido. O sea, el secretario lo que ha dicho es, mira, que estén vacunados. Si no están vacunados, que tengan la prueba negativa, mínimo. Y eso ya, esas directrices las había dado el secretario, hablo para eventos artísticos, como los que te acabas de mencionar, conciertos y demás. Gracias. Culminamos. Muchas gracias. Buenas tardes.